Seguimos en el espacio Simplemente hay Deporte, televisora del Táchira, acompañados del economista Aldo Contreras. El tema de hoy, economía de frontera post elecciones presidenciales. Allí quedó una inquietud planteada, Aldo. A ver, los venezolanos históricamente estamos acostumbrados o no a mantener un fondo de emergencia, sobre todo porque toda esta situación país ha llevado a que se haya perdido la capacidad de ahorro. Sí, efectivamente el venezolano perdió y pulverizaron la capacidad de ahorro, ¿no? El fondo de emergencia estuvo construido en otrora con base a la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito era la que el venezolano usaba como comodín. Muchas veces a la familia venezolana durante muchos años, prácticamente durante 3 décadas, le tuvo miedo a la tarjeta de crédito, sobre todo después de los eventos del 89, el Viernes Negro, el Caracazo, las cuotas indexadas, el quiebre del Banco Latino, del Banco Maracaibo. Entonces la familia venezolana siempre tuvo mucho miedo de ese producto financiero. Digamos desde hace 15 años para acá, cuando el producto financiero empezó a ser un poco más asequible, la gente se vio en la necesidad de sacar, entonces el fondo de emergencia estaba representado en, bueno, coloquialmente la gente decía, raspamos la tarjeta. Si sucede algo, utilizaban ese producto financiero. Ahora bien, luego de los últimos 24 o 36 meses que se empieza a dar la dolarización de facto en Venezuela, solamente el 40% de la población económicamente activa que devenga salarios en divisas, cuyos salarios están en promedio, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en $255, puede hacer uso o crear ese fondo de emergencia. ¿Cómo se crea? Bueno, debo crear por lo menos el 10% de mis ingresos. Entonces, si yo gano $250, serían $25 mensuales. Por lo menos, en este caso, serían por lo menos 12 meses, ¿no? Y guardaditos en casa. Guardaditos en una caja fuerte con llave y casi que se comió la llave o la botó al río, ¿no? Porque es precisamente, no es ahorro. Es un fondo de emergencia. Es decir, ¿qué pasa? Debemos hacernos la pregunta siempre en este escenario postelectoral y en todos los escenarios de nuestras vidas. ¿Qué pasa si yo no puedo trabajar por lo menos durante un mes? ¿Cuáles son mis gastos de un mes? Y luego dividir esos gastos entre 6 meses. Entonces otra forma sería, por ejemplo, si los gastos de un mes de mi familia son $300 y yo debo reunir en 6 meses ese fondo de emergencia, debería reunir cuando menos $50 mensuales. Si gano $250 mensuales, entonces debo, digamos, ahorrar en un 20-22% aproximadamente mensual. Entonces eso conlleva que yo construyo el fondo de emergencia que está ahí. No es un fondo de ahorro, que el ahorro yo de repente lo puedo utilizar para cambiar de carro, para reinvertir, para comprar una nevera, para ir de vacaciones. No, el ahorro es otro fondo aparte. O sea, que el fondo de emergencia, economista, no debe ser empleado. Ay, pasé por tal tienda, me paré frente a la vitrina y me encantó ese televisor. No, porque eso constituiría un error financiero dentro de nuestras finanzas personales. Yo lo he venido hablando en otras oportunidades, que es muy importante. La mayoría de las familias lo comprendimos, sobre todo con la llegada de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, muchas veces nos desordenamos y utilizamos parte de los ingresos, esa población económicamente activa que puede, para directamente el gasto. Hay una parte de la sociedad venezolana, más del 60%, que lamentablemente, según Equilibrium Sende, son 11 millones de personas, viven con $50 o menos. Entonces, pedirle a esa población de 11 millones que ahorre o que cree un fondo de emergencia, sabemos que estaríamos hablándole y tal vez estarán diciendo en la pantalla, bueno, no, esta persona está hablando de algo imposible. Entonces, esa es la parte vulnerable de la población, en donde el Estado debe generar una política, sobre todo en los momentos de incertidumbre, en los momentos en los cuales las personas no pueden generar su trabajo, no pueden generar su ingreso diario, pero los que pueden, pues es importante ese consejo, sobre todo en un momento en el que la incertidumbre económica está presente en las últimas horas y en que pues tomar decisiones se hace más difícil. Ahora frente al cambio oficial que en estas 48 horas 72 ha dado este vuelco también, frente al cambio no oficial, y por supuesto frente a eso estaríamos hablando de inestabilidad cambiaria, es la realidad, y más aquí en frontera, dólar, bolívar, peso colombiano. Pasemos ahora, ubiquémonos en la familia, pero pasemos también
a los comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios? Sí, habitualmente cuando estos escenarios se presentan, el comerciante empieza a intentar proteger sus inventarios, y una forma de protegerse de los inventarios es sí y solo sí recibir moneda dura. Entendemos moneda dura en frontera, dólares o pesos, de modo de poder hacer frente a la inestabilidad cambiaria que se pudiera presentar ante lo que sería no poder acceder a la banca, no poder retirar las divisas de la banca o no poder convertir los bolívares a dólares para pagar a sus proveedores. Entonces todo ello conlleva a un escenario de alta incertidumbre, de alta volatilidad. Puede aumentarse y estar presente nuevamente una alta inflación en esos escenarios. Recordemos que también si no se pueden trasladar las mercancías y se afecta la cadena global de suministro, se afecta el transporte o no hay combustible disponible, entonces también la cadena de suministro se ve afectada. Son todos esos escenarios que debíamos haber hecho antes del evento electoral y que debemos empezar a evaluar ahora, ¿ok? Muchos de los negocios empiezan también a dejar el crédito de un lado, es decir, si yo soy un importador o soy un distribuidor, le digo a mi cliente, que es el comercializador, que solamente le puedo vender a 72 horas de crédito, a 8 días de crédito, o bien muchos toman la decisión de vender prepagado, porque cobrar o recuperar ese dinero se hace pues complicado, ¿no? Sin embargo, en todos estos escenarios pues siempre hay dos sectores ganadores, como es el sector salud y el sector alimentos. Más bien hemos visto que en los últimos 15 días el sector alimentos, sobre todo los supermercados, los mercados, los automercados. Yo subía una foto a mi red social X en donde mostraba el mercado de La Guayana, que habitualmente lo veo prácticamente todos los días, como automáticamente se vio el 26 y 27 de julio. De compradores. El flujo nuevo de compradores, el estacionamiento estaba abarrotado, los negocios me dijeron, no, Aldo, yo estoy vendiendo entre 30% más, hablé aproximadamente con 15 comerciantes quienes venden frutas, hortalizas, verduras, pollo, carne. Me dijeron que sus ventas habían incrementado entre un 15 y un 25% el fin de semana preelectoral. Estos mercados por lo general abren solamente los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, los 2 primeros días de la semana no abren. Veremos en las próximas horas cómo es el comportamiento de los horarios de trabajo, de los consumidores. Ya he visto que algunas tiendas de restaurante o de comida rápida han decidido no abrir de noche. Entonces todo eso mueve la economía y mueve lo que puede ser el comportamiento. Sí, vamos a una breve pausa publicitaria, ya volvemos con más, conversando hoy con el economista Aldo Contreras, quien nos está hablando de, por supuesto, la economía de frontera post elecciones presidenciales. Vamos y volvemos.